Génesis 1:31, perdón, Génesis 1:1 nos habla que Dios, dice literalmente, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces nos habla de un Dios creador, ¿verdad? Un Dios que ha creado, un Dios que ha hecho todo lo que existe y por su voluntad hemos sido nosotros también hechos. Y dice Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el sexto día. Entonces mira qué hermoso que la palabra de Dios nos va diciendo exactamente qué fue lo que él hizo día tras día. Y vamos a mirar, bueno, a través de un video que Dani allí nos está colaborando para pasarlo. Tenemos un video, el cual pues yo creo que se les va a hacer muy familiar, porque son las cosas que constantemente nos han enseñado. Entonces, vamos allí, Dani, ¿lo tienes listo? Sí, señora. Dale. Ya les comparto pantalla. Muchas gracias. Vamos a hacer esto aquí. Ok. Listo, ahí está. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Señor. Sí. Vale. Voy a ponerla a reproducir, me dicen si alcanzan a escuchar. Sí, ahí está el sonido, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, yo creo que este video hace como alusión, referencia a lo que de alguna manera nos han enseñado nosotros en los colegios, en las universidades. Y pues la cuestión aquí es revisar quién tiene la razón, ¿cierto? O sea, lo que nos enseñaron en estos lugares o realmente la palabra de Dios, porque pues si ustedes se dan cuenta, esto que aparece en este video no es el relato que aparece en Génesis y no es lo que nos enseñan normalmente. Pero entonces, bueno, en primer lugar vamos a ver algo, o bueno, antes de entrar a este primer punto, es entender hoy el tema que es creo en Dios Todopoderoso. Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y la pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú estás creyendo en tu corazón? ¿Estás creyendo en Dios como ese creador, como ese Dios que te dio la vida, como el inicio o el iniciador de todo lo que vemos? Es importante que hoy tú te preguntes esto muy en tu corazón e indagues en qué crees tú o qué es lo que estás creyendo hoy. Entonces, hace 8 días hablábamos acerca de Dios, que Dios es el creador y consideramos estas teorías de la evolución
y bueno, pues hablábamos un poco de esto. Y como les decía hace un momento, vamos a contrastarlo hoy como con el relato de Génesis y saber, digamos, de alguna forma, ¿será que Génesis es literal o es simbólico? Entonces, quiero que algunos de ustedes participen y me digan, ¿Génesis es literal o simbólico? O sea, lo que está escrito, Dios creó el primer día tal cosa, el segundo día tal cosa, el tercer día. Entonces, por favor, algunos que puedan participar allí y allí me colaboran los muchachos. Nicolás, ¿tú qué crees por ahí que estás? Hola. O Nicolás, Sarita, Yo diría Santi. que sí es literal. Listo, Dani piensa que sí es literal. ¿Qué nos dicen los demás? Real. Sí, Santi también dice que literal y Sara también. Ok, bueno, entonces todos creemos que es literal, pero pues vamos a seguir mirando, ¿verdad? Es importante que nosotros atendamos a estas clases, muchachos, porque es que miren que esto nos puede servir mucho para la vida y en un futuro muy cercano. Entonces, miren, acá dice que, bueno, es importante entender que de hecho no podemos decir que pues como tal todo fue evolucionando y que pues ya de repente pues salimos nosotros y que pues como por coincidencia entonces nosotros tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos algo que nos conecta con Dios y como que así de la nada entonces pues surgió todo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a responder, tratar de responder en 3 puntos. El primer punto que quiero que veamos hoy es entender algo y es una gráfica que tenemos allí en una diapositiva. Vamos a estarla viendo porque esto tiene que ver con ascenso o descenso. Entonces les voy a explicar de qué se trata. La teoría de la evolución habla de que el hombre fue ascendiendo, o sea, como que el hombre se fue desarrollando, fue evolucionando hasta convertirse en una persona correcta, evolucionada, ¿cierto? En una persona que realmente se fue transformando y fue mejor cada día, supuestamente. Eso dice la teoría de la evolución. Pero yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes qué ven en realidad? ¿Ven un hombre evolucionado o cómo ven la sociedad? Por favor, participen. ¿Cómo ves tú la sociedad hoy en día? yo veo que la sociedad como que cada vez más gente hace, o sea, sí, siempre existió la maldad, pero ahora es más gente. Sí, sí me hago entender, como que se ha vuelto normal hacerlo mal. Ok, muy bien. Como en los tiempos de Noé. Ok, muchas gracias. Entonces, mira, Andreita, ¿cierto? Mira, entonces, aquí vemos que por lo contrario, o sea, lo que está hablando Andrea, vemos una sociedad en decadencia, donde lo que se hace es matar al prójimo, odiar, mentir, destruir. La sociedad realmente está en decadencia. Vemos, por ejemplo, las personas que les da lo mismo todo, ya se comparan hasta con los mismos animales, ¿verdad? Cuando algo importante es que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos como corona de la creación, pero el hombre llega a tal punto de degradarse tanto que ya dice, ah, no, es que somos como animales, pero no es así. No es así. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esto es incorrecto. Entonces es importante, miren chicos, la Biblia habla que Dios creó a Adán y a Eva perfectos. O sea, Dios es como si Dios dejara lo mejor para el final. O sea, él creó todo, la naturaleza, los animales, creó todo. Pero después de esto, él dijo, bueno, voy a crear a unos seres que se van a parecer a mí. Eso fue lo que Dios hizo.
Se van a parecer a mí porque van a tener espíritu, porque voy a poder conectarme con ellos y voy a tener comunicación con ellos. Cosa que no pasa con un perro, con un gato. O sea, no tienen esa posibilidad de conectarse con Dios. Entonces, qué bonito es entender que Dios nos hizo a nosotros perfectos. Pero ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva decidieron pecar y decidieron de alguna manera vivir sin Dios, y esto se llama la caída del hombre, ¿qué pasa? Inicia el descenso, perdón. Entonces inicia allí, empieza la humanidad a descender en su decadencia, no solamente físicamente hablando, sino moral, espiritual, y en todas las áreas el hombre y la mujer, cuando hablo de hombre también hablo de la mujer, empieza en esa decadencia en todo aspecto. Entonces es entender esto, muchachos, que en realidad allí está el problema. Que si nosotros decidimos vivir sin Dios, ¿qué nos espera? La decadencia. Y es verdad, lo vemos a través de la palabra de Dios, lo vemos en la sociedad. O sea, tú sales y ves, tú prendes un programa, prendes la televisión, miras cualquier cosa en las redes y ves la decadencia moral. Es verdad, es una realidad en medio de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 22. Entonces, algún muchacho o muchacha que nos ayude a leer. 1 Corintios 15, 21 y 22 y lo tienes allí en pantalla. Sí, señora, ya lo proyecto. Ok, listo. O si no, lo pueden leer en la Biblia que tengan allí cerca ustedes, pueden buscarlo y leerlo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿quién nos colabora leyendo? Y lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Yo. Santi, ¿nos quieres ayudar a leer? Creo que tú. Sí. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Gracias, Santi. Entonces, mira, ahí dice que por la muerte vino un hombre, ¿cierto? ¿Por quién? Ya lo dijimos, por Adán. Bueno, vuelvo y digo, Adán y Eva, ¿no? Pues están los dos ahí. Entonces, por ellos entró la muerte, pero a través de otro hombre que fue Jesucristo, entró pues por la resurrección que él tuvo, entró la vida. O sea que todos podemos volver a vivir gracias al Señor Jesucristo. Algo que me llamó la atención y que meditaba en esta semana y también enseñando en las casas de paz, era este punto de que Dios siempre tuvo una solución para el pecado del hombre. Entonces el Señor siempre dijo, bueno, vamos a solucionar. Dios le solucionó a Adán, pero ahora Dios se lo solucionó a toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. Él ya nos dio la solución. Entonces, importante, es por medio de Cristo que el ser humano puede volver a la posición original que Dios le dio. ¿Cuál fue la posición original que Dios le dio al hombre? Ser una persona pues santa, misericordiosa, justa y con acceso a la vida eterna. ¿Qué es lo que no vemos en las personas sin Dios? Vemos personas que, como ya lo hemos dicho, personas que están lejos de ser esto, de ser creados creados han sido por Dios, pero lejos de parecerse al modelo que Dios estableció inicialmente, con el que nos creó a nosotros. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el carácter de Dios. Es decir, que si nosotros creyéramos en la evolución, entonces, bueno, sino con la intervención de Dios, hace que nosotros cuestionemos el carácter de Dios. O sea, esto hace que nosotros cuestionemos el actuar de Dios y su mismo carácter.
su mismo carácter. Entonces vamos a mirar en Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis 2, 17. Otra persona, por favor, que nos colabore, puede ser Sarita, Carol, que también está ahí conectada. Entonces allí hay varios que conocemos. Chicos, ¿quién quisiera leer? Amén. Yo. Gracias, Carol. Mm, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no beberás. No deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Gracias, Carol. Entonces, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. O sea, Dios les dio la advertencia. Dios les dijo algo porque el día que coman ustedes van a morir, ¿verdad? Dios les dio la advertencia. Y así hace Dios con todos nosotros. Dios nos dice qué debemos y qué no debemos hacer. Tú a tu edad, ya adolescente, tú ya sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, perfectamente lo sabes. Y así les pasó a ellos. Entonces hemos hablado que la muerte es el resultado del pecado y que Dios también cuando vio la creación dijo, bueno, esto está bueno en gran manera. O sea, Dios lo que creó lo vio bueno, lo vio agradable. Dijo, esto está muy bien. ¿Tú crees que si hubiera pecado desde antes de la creación, Dios hubiera dicho eso? Dios hubiera hecho, esto está bueno, está agradable. No lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Que en realidad entendemos que si nosotros agregáramos millones de años a la creación, estaríamos aceptando que la muerte y la enfermedad estuvieron antes de que Adán pecara. Entonces estaríamos hablando de que estamos atacando el carácter de Dios. Y Dios en sí dijo, desde ese momento Adán pecó, todo se dañó, ¿verdad? Pero si no, o sea, ¿qué pasa? Que la evolución, si ustedes recuerdan, la evolución dice esto, dice, no, es que toda la creación fue millones y millones y millones de años, entonces pasó mucho tiempo y es como si daran por sentado, ¿no? Eso ya el mal estaba, el mal ya existía, pero no es así, el mal entró, ya sabemos cómo, en Génesis nos habla de esto. Entonces, aceptaríamos que antes de la caída existió un mundo salvaje donde los más débiles eran devorados, pero los más fuertes como especies extintas, entonces ellos hubieran, ¿cierto? Hubieran prevalecido en ese momento, pero Dios, como ya les expliqué, Dios dijo, efectivamente, esto fue bueno en gran manera, es decir, que Dios no se equivocó. O sea, en ese momento de la creación todo estaba en orden, todo estaba muy bien hecho como engranado, ¿cierto? Nada se hacía daño con nada. Pero la evolución dice, no, es que esas especies salvajes ya destruían todo, ya dañaban todo, entonces ya existía el mal, pero Dios dijo que no desde ese mismo momento. Entonces, miren lo importante que es entender en Génesis 1:27. Génesis 1:27 también nos habla acerca de esto. Alguien que lo lea, por favor. Génesis 1:27. Yo, Sarita, ¿quién fue? Sí. Dale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Muy bien, entonces dice, Dios creó al ser humano. Dios lo hizo, a su imagen los creó. Entonces vuelvo y te digo, tú no eres un animal salvaje, tú no, es que lo decimos porque es que como ahora eso está tan fuerte y las personas se creen no sé qué cosa por allá, especies raras, no sé si han visto gente que se opera para parecerse un animal. Entonces son cosas que a uno le parecen absurdas, pero para otras personas son normales. De pronto acá en Colombia no esté pasando, pero no sé, pero en otros países sí ocurre. Entonces son personas que, no, yo me quiero parecer a un caballo y cosas similares. Y dice, pues que todo este tema de la ideología sexual, entonces ya no soy hombre o mujer, sino soy
un caballo, soy tal cosa. Y son cosas que empiezan, son pensamientos que se van metiendo y es para degradar la imagen de Dios en nosotros. Es para degradar al ser humano. ¿Qué hace un ser humano pareciéndose a un caballo, a un perro? Eso no es normal, muchachos. Y lo que queremos que ustedes entiendan hoy es que ustedes son importantes para Dios. Tú que me estás viendo, que estás escuchando, tú tienes una identidad en Dios. El Señor te ha hecho, el Señor te ha creado, como dice este versículo, a su imagen. Mire qué bonito es que Dios tomó del barro y empezó a crear a Adán. Lo empezó a formar. Qué bonito es entender eso. Qué bonito es entender que Dios sopló el aliento de vida sobre Adán para que se levantara y viviera. Y qué bonito es entender también que Dios quitó una costilla para que formara a Eva porque Adán necesitaba una compañía. Entonces, esto es hermoso porque con sus propias manos Dios nos hizo. Si tú te das cuenta, cuando Dios habla en la creación, Él dice, crea, habla, con solo hablar, Él empezó a crear. Con su palabra, creaba el cielo, la tierra, el sol, los astros, los animales, las plantas. O sea, Dios hablaba y ya todo empezaba a aparecer. Pero con el hombre no. Con el hombre sí se tomó el trabajo, entre comillas, de hacernos con sus propias manos y a su imagen y a su semejanza. Es decir, nosotros somos hechos a imagen de Él y por lo tanto nos ha escogido como esa creación especial. Entonces, Dios nos dio dignidad desde nuestra misma, desde el comienzo, desde el inicio nos dio dignidad. Somos unos seres dignos e íntegros. Eso es el ser humano. En tercer punto, vamos a ver, en tercer lugar, la autoridad de la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que ver la Biblia en todo esto? Sí, obviamente nosotros nos basamos en la palabra del Señor, pero es entender que vamos a verificar qué es lo que dice en realidad la palabra de Dios en todo su contexto, no solamente revisando Génesis, sino que dice la Biblia en todo el contexto. Entonces, ayúdenme a leer segunda de Timoteo 3:16, segundo de Timoteo 3:16, allí está en pantalla, colabórenme por favor, de pronto Samuel, que no he leído, o Nicolás. Chicos, por favor, colaboren. ¿No se escuchan? Ya estoy buscando. Bueno, ya está ahí. Está en pantalla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ok, gracias Samuel. Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que la Biblia, tu Biblia, la que tienes allí, Dios la inspiró, Dios sopló su aliento de vida. ¿Y qué pasó? Que al entender que toda la escritura es inspirada por Dios, Génesis también es inspirado. Apocalipsis es inspirado por Dios. El libro de Daniel es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada. Entonces no podemos decir que vamos a sacar a Génesis de allí, porque hay gente que dice, bueno, ustedes contestaron ahorita, Génesis es literal, la mayoría contestaron. Y efectivamente Génesis es literal según lo que creemos, porque vuelvo al punto, hay gente que piensa, eso es un mito, eso es una historia por allá que se inventaron, pero no, vemos efectivamente que en cuanto a fechas y el origen de la vida nos llevaría a la posición de que cada quien pudiera aceptar o no lo que quisiera. Entonces, por eso es que ahorita hay tantas conjeturas, pero el argumento que usan algunos ateos es decir que la Biblia está llena de mitos, como les decía, historias fantasiosas y que Génesis no está correcto, no es correcto. Pero la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios,
desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda, es decir, tú no puedes sacar algo y decir, esto no sirve, no, toda la Biblia. Y dice, si no podemos confiar plenamente en lo que la Biblia nos enseña desde la creación, entonces, ¿cómo podemos creer en lo demás? ¿Cierto? O sea, ahí es donde nosotros podemos llegar a este punto y a esta conclusión. O sea, si yo no creo que Dios me creó y que Dios hizo cada cosa, cada día, ¿cómo voy a creer en lo demás que dice la Biblia? Es más importante el hecho de la redención de Jesucristo. O sea, si ponemos en tela de juicio una parte de la Biblia, entonces pongo en tela de juicio todo lo demás. No, debo creer y entender todo lo que encuentro en la palabra de Dios. Y recuerden con esto, obviamente, o sea, no podemos demostrarlo, ¿verdad? Pero hay muchos hechos bíblicos, o sea, en cuanto a la creación me refiero, a la creación. Pero cuando nosotros vamos a muchos hechos históricos, vemos que sí ocurrieron, que sí realmente aún la antropología lo puede ratificar de que sí existieron esas tribus, esos pueblos, esas naciones que habla la palabra de Dios. Pero también podemos, de acuerdo a esto, podemos concluir que Génesis también tiene la verdad, que Génesis es un libro totalmente inspirado por el Señor, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra del Señor nunca pasará. O sea, puede pasar lo que sea, muchachos. Seguro que este coronavirus se va a ir pronto, confiamos en el Señor que así sea, y eso va a ser algo que ya pasó, que pasó. Pero también entender algo, y es que tal vez pasen y sigan pasando situaciones, pero dice, todo pasará, pero la palabra nunca pasará. Y recuerda que pues no es tema de este momento, pero a la Biblia la han querido destruir en muchos lugares, en muchos momentos de la historia, han querido desaparecer la Biblia, la han quemado, le han hecho de todo, pero ahí está todavía con nosotros la palabra del Señor. Entonces entender, nunca pasará su palabra. Y para terminar, vamos a Daniel 2:44. Daniel 2:44. Nicolás, ¿nos escuchas? Nico. Bueno, ahí aparece conectado, pero no contesta. Entonces, un voluntario que nos ayude a leer Daniel 2:44. Yo. Dale. En los días del... En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará. Ok, bueno, creo que lo terminé de leer. A mí se me cortó un poquito acá. Entonces dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Entonces, Dios es el creador y Él es el único que tiene el derecho a reinar sobre todo, sin lugar a dudas. O sea, si Dios creó todo, Él en algún momento va a reinar sobre toda la tierra y es el único que tiene el derecho incluso a reinar en tu vida, a reinar en tu corazón. Él es el que te creó, Él es el que te dio la vida. Entonces, por lo tanto, Él tiene ese derecho de establecer su reino. Y tú y yo estamos llamados a ser parte de establecer ese reino de Él y pertenecer a Él por toda la eternidad. Nosotros estamos llamados a eso. Y mira lo que dice este versículo en Daniel, que todo reino será destruido. Dice que hará pedazos a esos reinos que ha establecido esta humanidad, ese reino que quiere negar a Dios, ese reino del ateísmo, porque el ateísmo es una religión. Ellos deciden no creer en el Señor, pero vemos que Dios hará pedazos de esos reinos
y Él permanecerá para siempre. Su reino permanecerá por toda la eternidad. Y algo importante, Génesis inicia con cielos nuevos y tierra nueva, y Apocalipsis finaliza de igual forma, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, Dios hará todo nuevamente. O sea, Dios hará todo otra vez, pero para que nosotros, sus hijos, reinemos con Él y estemos con Él para siempre. Entonces, muchachos, quiero que oremos en este momento. Quiero que tú me acompañes en esta oración y que tú y yo le digamos: Señor, gracias porque tu reino no tiene fin, Señor. Gracias, Jesús, porque tu reino es un reino de poder. Y yo declaro, Señor, que creo en ti. Yo te invito a que tú le digas: Señor, yo creo en tu palabra. Yo hoy decido creer en ti, Señor. Levanta tus manos allí y dile: Señor Jesús, yo creo en lo que tú me has hablado. Y creo que tú creaste los cielos, la tierra, el mar, todo lo que existe. Ha sido creado por ti y para ti, Señor. Te doy la gloria, Espíritu Santo. Sí, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Gracias porque tú nos has hecho a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú nos creaste, tú nos hiciste, Padre amado. Te damos las gracias, te damos la gloria, Jesús. Te damos la alabanza a ti, Señor, por lo que tú haces. Dios eterno, Salvador, sanador, libertador de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Dile gracias al Señor por lo que Él hace en tu vida, por lo que Él hace en tu mente, en tu corazón. Dale toda la gloria, dale las gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo te invito a ti en esta hora que me acompañes aquí adorando a Dios por unos momentos más. Y vamos a decirle al Señor: gracias, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: llena este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Le creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. Le creo en ti, Jesús. Hoy decidimos creer en tu palabra y en lo que harás en mí, en mí. Le recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y le recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, precioso Hijo de Dios. Y le creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Hoy decidimos creer en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Padre, hoy creemos en ti, hoy decidimos creer en ti. Yo te invito a que tú hoy decidas creer en el Señor Jesucristo, en el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Y así vengan con argumentos a atacar tu fe, tú puedes decir: yo creo en el Señor y sé que la palabra de Dios no miente, sé que su palabra es verdad y es poderosa en mi vida. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.